Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme, lo primero, y gracias por disponer de las instalaciones. Gracias a todos por venir. Y ya que estoy, yo no soy político, pero al menos algo de atención puedo atraer. Así que como yo estaba en el aeropuerto de Gatwick viniendo para acá, compré unas galletitas, Walkers, que serán para la mejor pregunta que hagan ustedes. Es decir, les invito, por favor, a hacer preguntas. Todas las preguntas son buenas, pero lo mejor sean unas Walkers. Así que hagan muchas preguntas, porque esto es un tema probabilístico. No es el hecho de decir, bueno, yo voy a tratar de buscar la mejor, no, es el hecho de hacer varias hasta que encuentres una buena. Bueno, entremos ya en él. Mi nombre es Héctor Menéndez, trabajo en el King's College como lecturer y llevo muchos años trabajando en temas de ciberseguridad, básicamente desde el año 2015. Tampoco tantos, si lo contamos, pero bueno, el COVID digamos que fue un par de años bastante intensos en este tema. Para daros un poquito de background, otra cosa que tendréis que disculpar, aparte del hecho de la desgracia de estar utilizando Windows para dar una charla, es el... Por Dios. Es el hecho de que utilice muchos anglicismos. Y diréis, ¿por qué este señor no habla en español? Porque yo llevo ya muchos años trabajando con esto en inglés y claro, ya el cuerpo se acostumbra. Y como podéis observar, no sé si lo veréis también en la pantalla, mi ordenador ha decidido no funcionar. Así que nada, yo os voy contando un poco el efecto demo. Bueno, yo llevo 7 años trabajando en temas de ciberseguridad, como ya os he mencionado, y de lo que os voy a hablar ahora es un poco del camino que yo he seguido hasta llegar pues, al momento de esta charla. Porque esta charla básicamente empieza un poquito antes de la inteligencia artificial. Nosotros empezamos a trabajar con malware en el año 2015 y nuestra idea era conseguir modelos que detectasen malware de una forma bastante buena, bastante significativa. Pero nosotros no veníamos realmente del campo del malware. Nosotros veníamos de varios campos. Por ejemplo, teníamos gente, bueno, este es un poquito lo que yo ya os he comentado, teníamos gente enfocada en temas de software testing, teníamos gente enfocada en temas de ciberseguridad, pero yo sobre todo, y desde mi tesis, bueno, estos son un poco los campos que he ido tocando en toda mi vida. Yo hice la tesis en temas de aprendizaje automático, inteligencia artificial, machine learning, y tenía muchos campos de aplicación. Entre ellos, pues por ejemplo, trabajaba mucho en temas de crear algoritmos genéticos, temas de clustering, temas de marketing. El marketing y la inteligencia artificial se llevan extremadamente bien. Ya os sorprenderá a vosotros cuando tenéis todas estas... cuando de repente os metéis en una página web a mirar, yo qué sé, pues zapatillas, y todos los anuncios que tenéis son de zapatillas en cualquiera de las páginas web, ¿no? También trabajé en temas pues de vehículos autotripulados. Esto fue un proyecto con Airbus. Temas de redes sociales. Y luego ya, lo que sí que os voy a contar hoy, si os fijáis, hay una pequeña intersección entre la parte de ciberseguridad y la parte de machine learning automático, que es la detección de malware, la evasión de malware y la convolución de malware. Básicamente esta charla va a cubrir esa intersección, ¿vale? Yo voy a empezar un poquito antes, pero luego ya os iré contando. Y luego hay otros temas en los que trabajo más a menudo últimamente, son en temas de software testing, y ahora añadiría otros dos campos. Uno es el de la psicología, que nos hemos metido a estudiar cosas de salud mental, unos compañeros y yo, y otro es el tema de los ordenadores cuánticos, que la verdad es que como el tema sonaba muy bien y nosotros hemos trabajado mucho con teoría de la información, ahora veréis un poquito de temas de entropía, pues hemos dicho, oye, ¿por qué no? Esta historia tiene dos personajes que son muy relevantes en lo que ha sido el desarrollo de la historia, que son David Clark y Earl Barr, que fueron mis mentores cuando yo trabajaba en University College London antes de moverme a King's. David es más o menos como, sería lo equivalente a Merlín, porque es un hombre con una barba larga, blanca y bastante inteligente y le gusta mucho pensar. Y él es una persona muy, digamos que tiene un muy buen oído para la ciencia. Él cuando escucha algo y dice, y es algo que más o menos despierta su interés, empieza a conectar con sus ideas y empieza a crear toda una historia alrededor de aquel concepto que ha escuchado. Y estos dos actores han sido una de las principales contribuciones a toda la investigación que nosotros hemos desarrollado en el tema del malware. Pero bueno,
esta ha sido la intro. Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. ¿Qué es el malware? ¿Es realmente un problema? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido malware en vuestros dispositivos? Levantad la mano. Bueno, la verdad es que lo más probable es que todos y cada uno de nosotros hayamos tenido malware alguna vez. No necesariamente nos hayamos percatado de ello. Cuando definimos el malware, normalmente se define como un sistema que viene a atacar a nuestros ordenadores, a robarnos datos, a hacer cualquier actividad maliciosa, ¿no? Pero sobre todo, ¿cuál es la principal diferencia? Si nos van a robar datos, ¿cuál es la principal diferencia entre una aplicación maliciosa y Facebook? Facebook nos roba datos. Facebook vende nuestros datos, Google vende nuestros datos. ¿Cuál sería? Efectivamente, la legitimidad. Efectivamente, nosotros le damos consentimiento a Google, le damos consentimiento a Facebook, etcétera, etcétera, pero el malware entra sin consentimiento. Muchas veces por accidente propio. Siempre veréis que el punto más débil es el usuario. A mí eso me parece una excusa muy mala porque no es necesariamente el usuario, también pueden ser vulnerabilidades del sistema. Y sobre todo, lo más importante es que el malware no lo vais a encontrar solamente en vuestro Windows. El malware está casi en todas partes. ¿Dónde lo podéis encontrar? Evidentemente, cualquier sistema operativo. Windows, ya habéis visto que ya el amigo ha fallado. Lo podéis encontrar en Linux, lo podéis encontrar en Mac. El que diga que no hay malware en Mac os está mintiendo. Lo podéis encontrar evidentemente en Android y en iOS. Lo podéis encontrar hasta en Solaris. Lo vais a encontrar mucho en los navegadores, porque el malware va a atacar a través de los plugins del navegador. De hecho, hay plugins maliciosos. Lo podéis encontrar en páginas web. Lo podéis encontrar a través de JavaScript. Hay muchísimo malware en JavaScript. Eso es muy bueno, claro. Yo diseño un malware en JavaScript y va a ser compatible con cualquier navegador. Al ser compatible con cualquier navegador es prácticamente compatible con cualquier sistema. Si yo necesito robaros los datos, ahí está. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de WebAssembly? Vale, WebAssembly es una nueva tecnología que se está desarrollando que sirve para que el propio navegador ejecute a muy bajo nivel sistemas pues, más complejos de los que normalmente ejecutamos en JavaScript, aunque JavaScript ha avanzado muchísimo en los últimos años. Pues también, hace poco, se han empezado a descubrir muchas vulnerabilidades en WebAssembly y se está empezando a desarrollar malware en WebAssembly. Una de las cosas que vais a tener dentro de unos años, por ejemplo, Google Docs o Access, Excel, etcétera, se van a poder utilizar de tal forma que vosotros accedéis a una página web de Microsoft o de Google, el sistema te descarga todo en tu computador, en tu ordenador, y luego ya puedes utilizarlo sin necesidad de tener una conexión a Internet. Porque WebAssembly está creando ya esa interfaz, ese pequeño sistema virtualizado sobre el navegador, para darte todos los servicios, desconectas y ya lo puedes manejar. Y tienes ahí toda tu interfaz. No has tenido que instalar absolutamente nada. Simplemente has entrado en una web y ya tienes el servicio. Eso está muy bien porque va a facilitar mucho que se pueda actualizar, se puede utilizar la tecnología, etcétera, etcétera. Pero, y esto salió hace un año más o menos, el problema de cada vez que se desarrolla una de estas nuevas tecnologías es que somos muy poco cuidadosos. Entonces, todos los errores que hemos cometido en el pasado, los volvemos a cometer otra vez. Todas las vulnerabilidades que ya teníamos y que hemos superado, Buffer Overflow, Floating Point Exceptions, Illegal Instructions, todas esas cosas que ya habíamos superado en lenguajes como C, ensambladores, etc., bueno, superar. Volvemos a meterlas cada vez que creamos un lenguaje nuevo. Y luego llega gente que te dice, no, pero yo he creado Rust, que es súper seguro, que tiene control de memoria y tal. Dice, pero he metido un pequeño margen para que la gente pues, se pueda salir de eso. Dices, ya, pero es que normalmente en el que metes ese margen, cualquier desarrollador que tenga prisa se va a salir de eso. Y todo pues acaba volviendo a ser lo mismo. Todas las aplicaciones que se crearon por el tema del COVID, aplicaciones tan sencillas como reservar mi vacuna para poder vacunarme, ¿no? En una fecha determinada que me ponía una restricción, se crearon tan deprisa que la mayoría tenían tantas vulnerabilidades que la gente normal podía explotarlas sin problema.
Entonces, y esto no era solo en España, o sea, yo estoy hablando del Reino Unido, que se supone que, oh, sí, la reina, o el rey ya. Entonces, pues claro, es un asunto que bueno, viene bien tener una guía de todos los errores que hemos cometido hasta ahora para evitar volver a cometerlos. Bueno, tenemos malware en todas partes. ¿Qué nos hace malware? Pues básicamente lo que ya hemos comentado, robarnos datos, robarnos ciclos. Una de las cosas que se hace mucho últimamente es que el malware directamente se mete en vuestros sistemas y dice, un ordenador, este tío le gusta jugar o esta chica le gusta jugar, así que lo que voy a hacer es coger ciclos de sus tarjetas gráficas y voy a empezar a minar criptomonedas. Voy a empezar a sacar. Mientras vosotros estéis durmiendo, como dejéis el ordenador encendido, yo voy a estar minando. Y esas criptomonedas se van a ir a unas carteras que simplemente pues van a ir creciendo cuantos más ordenadores, cuantos más móviles, etcétera, tengan. Porque hay criptomonedas como los bitcoins que requieren muchísima computación, pero hay otras criptomonedas como el Zcash que no requieren tanto una GPU, sino más una CPU y que se pueden minar en casi cualquier dispositivo. Y otra de las cosas importantes, evidentemente, controlar vuestras máquinas, vuestros ordenadores. Y lo que más se suele utilizar, no sé si estaréis muy familiarizados con los mercados negros, es robar credenciales. Si yo, por ejemplo, imaginaos, yo soy un hacker, ¿vale? Y a mí me interesa mucho comprar una vulnerabilidad, porque yo trabajo para el gobierno X y necesito, o mi propio gobierno necesita entrar en los sistemas de determinadas empresas para poder robar patentes, para poder robar propiedad intelectual, y para eso yo sé que esas empresas utilizan un sistema que sé que tiene una vulnerabilidad, pero que no ha sido descubierta públicamente. Sin embargo, es muy probable que alguien la haya descubierto en los foros de la dark web o en los foros de hackers. Para poder entrar a determinados grados de conocimiento, yo tengo que vender algo. Y lo que normalmente vendo son, pues a lo mejor consigo 1000, 2000, 3000 números de tarjetas de crédito, cuentas de Facebook, cuentas de Google, etcétera, etcétera, genero un paquete y lo utilizo para venderlo. Lo vendo para poder acceder a esas vulnerabilidades. ¿Os robarán la tarjeta? Sí. ¿La utilizarán? Probablemente no. Vuestros bancos están preparados para esto. Y si alguien lo va a utilizar, normalmente lo utiliza para comprar algo muy específico a través de unas cosas que se llaman mulas, personas, de hecho, que os hablaré en un momento, ¿vale? Entonces, es muy probable que nos hayan robado ya, bueno, de todo, no os traumaticéis porque ya yo he estado sin ir hace muchos años que la mejor protección es apagar el ordenador. Pero es muy poco probable que lo utilicen. Siempre es una cuestión de suerte, ¿vale? ¿Cómo se infectan nuestros sistemas? Todos los que trabajéis en seguridad os han dicho, seguro, que el punto más débil es el usuario. ¿A que sí? Sí, ¿no? Tú eres el culpable de que hayan infectado tu ordenador. Tú tienes la culpa. ¿Quién te dice eso? La empresa antivirus. ¿Qué pasa? Efectivamente, el punto más débil es el usuario, porque el usuario es el que tiene menos conocimiento. Entonces, a mí me llega un correo electrónico, yo creo que es legítimo, pincho, oh sorpresa, era malware, me han infectado el ordenador, pero a lo mejor me han infectado para minar criptomonedas y yo no me entero porque están minando por la noche. Pero también, evidentemente, tienes páginas web infectadas. Páginas web legítimas que se han infectado en algún momento determinado y que de repente tú has entrado, no te has enterado, explotan una vulnerabilidad de tu navegador o de tu sistema operativo y entran, ¿vale? Y tú no te enteras. No sé si habéis utilizado alguna vez una herramienta que se llama Metasploit. Sí, Metasploit es una herramienta que es una herramienta además bastante sencilla de utilizar, que tiene una base de datos de exploits y de payloads, de cargas, y básicamente lo que hace es que yo tengo un servicio en internet, un servicio pues ya sea de SSH, un servicio web, lo que sea, comprueba el servicio, comprueba la versión del servicio, busca en su base de datos si hay un exploit asociado al servicio, normalmente se carga, hay gente que se dedica a encontrar estos exploits y a cargarlos, mete una carga, explota una vulnerabilidad de ese servicio y te deja entrar. Y la otra persona no se ha enterado de nada. Absolutamente de nada. Y como encima está encriptada la comunicación, ya ni te cuento. ¿Qué pasa? Pues que, claro, aquí es muy fácil culpar al usuario, porque es el punto más débil.
Pero no olvidemos que la culpa también son de las vulnerabilidades que tienen nuestros propios sistemas. De hecho, justo hay una que a mí me gusta mucho contar para quitaros un poquito de responsabilidad a todos los que creáis que tenéis la culpa de que se infecten vuestras máquinas, que es una vulnerabilidad en Flash. Flash, bueno, ahora mismo ya no se utiliza prácticamente en nada, pero hay gente que todavía le gusta utilizar COBOL, así que Flash también se utilizará. Y básicamente lo que ocurría era que tú entrabas literalmente en una página web. El primer paso, visitas una página web en la que hay un anuncio. Los anuncios que tenéis que os van colgando también pueden tener vulnerabilidades. En ese momento se descargaba el malware en tu sistema a través de una vulnerabilidad de Flash y se ejecutaba en tu ordenador. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es un rootkit? Veo que aquí está el ala como más de ciber, aquí más tal, y aquí está el ala más que desea aprender de ciber y ponerse ahí las pilas. Un rootkit es un sistema. Si estáis familiarizados con cómo funciona el sistema operativo, tenéis muchos módulos, muchos servicios, ¿vale? Y tenéis la parte principal, que es el núcleo del sistema operativo, que es básicamente el que se encarga de darme a mí todo el control, algo de control sobre el hardware, ¿vale? Es la interfaz que interactúa conmigo, con el usuario, que luego están los módulos que están por encima para que la interfaz sea un poquito más amigable para mí. Un rootkit lo que va a tratar de hacer es atacar a nivel de núcleo. En el momento en el que un malware llega hasta un módulo del sistema operativo, hasta un módulo del núcleo o hasta el núcleo en sí mismo, tiene control absoluto sobre la máquina, ¿vale? Es prácticamente imposible detectarlo. Normalmente los antivirus procuran convertirse en módulos del núcleo para poder tener control absoluto sobre la máquina y poder hacer lo que necesiten hacer. Es decir, si yo necesito eliminar un archivo, si necesito acceder a memoria y cortar un acceso a Internet, si necesito cargarme un socket, una comunicación, si necesito cargarme procesos o cargarme incluso otros módulos del núcleo o el propio núcleo, yo necesito ese nivel de privilegios. Un nivel de privilegio que está casi a nivel de administrador, incluso como es el núcleo a nivel de por encima. ¿Qué pasa cuando algo entra en el núcleo del sistema operativo? El núcleo del sistema operativo tiene acceso a los drivers. De forma física, yo puedo modificar el firmware de un driver y cambiarlo. Si, por ejemplo, yo llego hasta la BIOS y le digo a la BIOS, cuando este ordenador se caliente, no te apagues, yo puedo ponerme a calentar el ordenador, la GPU, apago los ventiladores y el ordenador arde. O sea, literalmente ha habido routers que, cuando ha habido ataques muy, muy fuertes, literalmente han ardido. ¿Por qué? Pues porque el malware, en el momento en el que llega a tanto nivel de privilegio, puede hacer prácticamente lo que quiere. Bueno, me gusta empezar las historias con un poco de drama. No os preocupéis, que luego empieza el contraataque. De hecho, durante mucho tiempo pues ha habido malware en Android. De hecho, Android ha sido uno de los principales puntos de ataque desde que salió, me parece que fue en el 2009. ¿Por qué? ¿Qué os he dicho de WebAssembly? Que cuando empezamos algo, cometemos todos los errores del pasado. ¿Qué ocurrió cuando empezamos con Android? Todo lo que ya más o menos habíamos solucionado con el malware en Windows, no es que no haya malware en Windows, evidentemente hay mucho, pues todos esos problemas que ya se supone que se habían solucionado, volvieron cuando entró Android. ¿Por qué? Pues porque muchas cosas, como siempre, se hicieron rápido y mal. Y muchos sistemas se han infectado y siguen siendo infectados. De hecho, el malware en Android es uno de los principales puntos de trabajo en el tema de análisis de malware ahora mismo. ¿Cómo lo evitamos? Pues evidentemente apagamos el ordenador, tiramos la máquina a la basura y ya está. Bueno, y ahora ya veréis dentro de unos años cómo esto siga escalando, el tema de la guerra, pues veréis que empezaremos a tener ataques mucho más serios y mucho más, esta palabra yo no sé si se utiliza en castellano, pero disruptivos. Que básicamente es que no solamente nos atacarán, sino que encima lo notaremos. Es lo malo. Otra opción, evidentemente, es mantener el sistema operativo actualizado. Hubo un ataque bastante famoso hace, me parece que fueron 3 años, que fue el de Spectrum y Meltdown, que atacaba a los microprocesadores. Había actualizaciones que salieron en ese mismo momento, pero mucha gente siguió siendo vulnerable porque no mantuvieron el sistema operativo actualizado. Y eso, evidentemente, pues fue cuando ya decidieron explotarlo todavía más. El problema no es para nosotros como usuarios, no es un gran problema, porque nosotros no somos importantes en sí.
Pero si tú tienes una empresa como Airbus o una empresa como Telefónica, que tiene una propiedad intelectual fuerte, que tiene sistemas potentes, que tienen clústeres de ordenadores, que yo llego, cojo uno de los clústeres buenos de Telefónica, me pongo a minar criptomonedas y me quedo solo, vamos. O sea, yo personalmente no, evidentemente un hacker. Pero el problema está en que, claro, esos sí necesitan estar muy actualizados y sí necesitan tener el control de lo que está ocurriendo en sus máquinas. Evidentemente tienen equipos enteros que se van a dedicar a ello. Por eso es muy importante tener los sistemas actualizados. El tercero, tener tu antivirus actualizado. ¿Cuántos de vosotros utilizáis antivirus? Bien, bien. El antivirus, ahora os lo cuento, es la primera línea de defensa. Digamos que es como vuestro ejército espartano esperando a que llegue el malware. Pero no va a ser no va a ser la única solución, porque el antivirus no tiene sus limitaciones. Lo más importante, lo que más os recomiendo a todos, tened suerte. Lo más fácil del mundo, a quien no le ha tocado la lotería. Básicamente, no llaméis la atención, que si vais a trabajar en el tema de la ciberseguridad es complicado. Si vais a ser defensores, antes lo llamamos black hats y white hats, ahora son atacantes y defensores. Si vais a ser defensores, procurad ser lo más anónimos posibles. No uséis vuestro nombre real. No digáis quiénes sois, porque os van a empezar a llover spam, os va a empezar... Es que incluso aunque publiquéis en un blog con vuestro correo electrónico o un mínimo de referencia a vosotros, con que publiquéis un pequeño análisis de un virus que sea mínimamente conocido o nuevo, es que os va a empezar a llover spam por todas partes y vais a tener problemas, posibles problemas. Entonces, si vais a ser defensores, procurar mantener lo que se llama un perfil bajo. Que no se sepa quiénes sois bajo ningún concepto. ¿Vale? Por si las moscas. Y hablando de antivirus. En 2014, este señor, Brian Dye, que es vicepresidente de Symantec, de seguridad, de una de las compañías de antivirus más importantes, dijo esta frase tan famosa que claro, a la gente le dejó un poco impactada que te lo diga un vicepresidente de una compañía de antivirus, que es que los antivirus están muertos. ¿Qué quiere decir eso? A día de hoy, las empresas de antivirus reciben más o menos pues, de alrededor de 5 o 10 millones de variantes de malware al día. 5 o 10 millones de variantes que tienes que analizar, que tienes que encontrar. ¿Cuántos de vosotros tenéis una idea de cómo funcionan los antivirus más o menos de forma clásica, no de forma actual? Ok. Ajá, pues sí, había preparado la pizarra. Es por eso no sé dónde. Pues había preguntado si la cámara baja. Vosotros imaginaos, el malware al final es un código. Sí, buena observación. El malware al final es un código binario, ¿no? O sea que tenemos. Bueno, voy a poner en hexadecimal. Ay, adiós. Uf. Vale. Voy a intentar hacerlo despacito para que no sufráis mucho. Esto sería el código en hexadecimal, ¿vale? Imaginaos el 0x, etcétera. 1e, bueno, etc, etc. Lo que hacían antiguamente los antivirus era lo que se llamaba encontrar una firma. Es decir, una cadena dentro de ese código binario que fuera único para ese ejemplo de software. Evidentemente ahora las cosas han avanzado mucho, pero bueno, esto es lo que hacían antes. Entonces, claro, yo llegaba y decía, bueno, pues esta cadena solamente se encuentra en este tipo de archivo, en este binario. Y siempre que yo vea esta cadena en un archivo binario, ¡pum! Virus. ¿Vale? Este sistema funciona muy bien hasta que tú evidentemente dices, ah, vale, pues voy a llegar aquí y voy a meter simplemente un 0. Ya no funciona. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de lo bien que funcionan los antivirus. Estos se llaman variantes. A ver si. Este 0 que veréis aquí, este ejemplo del malware, con una pequeña manipulación para que el antivirus no lo pueda detectar, se llaman variantes. Igual que puedo meter un 0 ahí, lo puedo meter en cualquier otro punto. Puedo generar
millones de variantes en segundos. ¿Qué pasa? Que los antivirus tienen bases de datos de estas firmas. Y claro, en el momento en el que yo puedo generar millones de variantes por segundo, las bases de datos de los antivirus tienen que crecer a tal escala que es inabarcable. Por eso llegaron los señores de empresas de antivirus, empresas de seguridad, y dijeron, esto no se puede, esto es inabarcable, estas variantes son demasiado variadas. Así que empezaron empezaron a promover, sobre todo dentro del mundo académico, que somos los que tenemos tiempo de estar sentados y tomar café, de decir, necesitamos nuevas formas de detectar malware. Necesitamos nuevas formas que no sean las clásicas para poder afrontar este problema. ¿Vale? Y la gran pregunta que nosotros nos hacemos, porque claro, todo esto empieza, ahora empezaremos un poquito con la historia, pero todo esto empieza en los años 70 y mirad cómo hemos llegado hasta ahora. Es ¿por qué hemos llegado a esta situación? Porque el malware se ha vuelto más sofisticado. De hecho, yo sobre todo he aprendido mucho de lenguajes de programación, de sistemas operativos, etcétera, etcétera, cuando me he puesto a trabajar con malware. Porque el malware utiliza tanta imaginación para esconderse, para ocultarse, para atacar, para manipular la máquina, que es que yo había cosas que no sabía ni que se podían hacer. Hasta que de repente las he visto, estaba haciendo, yo me acuerdo hace unos años, estaba con análisis forense de memoria y estaba viendo cómo se ponían pues, a manipular que si registros del sistema, registro de Windows, registros del sistema operativo para la perseverancia, pero registros que solamente estaban en memoria RAM y que nunca se iban a cargar en ROM, pero aún así los utilizaban para permanecer en el sistema porque tenían unos servicios del sistema operativo para... Bueno, muy sofisticado, dejémoslo ahí. Y claro, también hay muy fuertes intereses económicos en el malware. ¿Quién no tiene un ordenador en el bolsillo? Los móviles. ¿Quién no le interesa poder escuchar? ¿Habéis oído hablar de la Operación Pegasus? Para los que no habéis oído hablar de la Operación Pegasus, básicamente Israel tenía una empresa que encontró una vulnerabilidad, si no recuerdo, era en WhatsApp, que le permitía acceder a través de esa vulnerabilidad al núcleo del sistema operativo del móvil en el que está, normalmente eran iOS, y normalmente eran móviles de políticos. De hecho, Pedro Sánchez fue uno de las víctimas de esta operación porque podían escuchar todas sus conversaciones. El presidente del gobierno, el móvil del presidente del gobierno de España, que eso no estará protegido, no. Lo siguiente, fue víctima de este tipo de ataques. Una vulnerabilidad de uno de los sistemas de comunicación, o sea, imaginaros. Y bueno, evidentemente, el problema que ha sido, uno de los problemas más grandes han sido las estrategias de ocultación. Pregunta, ¿cuántos de vosotros tenéis un nivelcillo de inglés así razonable para escuchar las noticias? Vale, pues vamos a volver al año 1984. Vamos a volver atrás en la historia. Vamos a volver a ese día en el que el malware pasó de ser algo que unos académicos en el MIT tenían como hobby a ser un problema real. Y vamos a ir, yo creo que desde aquí lo puedo activar, sí. Y vamos a ir a ese día, en 1984, cuando salió el primer malware a la prensa. Life in the modern world has a new anxiety these days. Just as we've become totally dependent on our computers, they're being stalked by saboteurs. Saboteurs who create computer viruses. The Defense Department, universities, and research centers are still recovering tonight from a computer virus that brought a nationwide network to a standstill. One of the institution's hardest hit was MIT. David Boeri reports. First spotted at NASA Ames and ran. It came from California, maybe traveled by electronic mail. It spread across America. How insidious was this virus? Well, it spread very quickly. There are reports in newspapers today that it has made its way to Europe and to Australia. It arrived at MIT in the middle of the night. The students were safe. Their computers weren't. Just ran. It would enter your machine, it would do its thing, it would go to other machines. At MIT, 200 computers were infected. Across the country, the toll might be 6,000. It could have been worse. I believe it was intended to spread more slowly than it did, so that it wouldn't be noticed as quickly, which would actually have been more insidious if it spread out to a large number of machines and, say, held a surprise and did something.
Mark Eichen, students, part-time virus hunter. Once we had it stopped, we were able to take it apart, sort of like dissect it and tear it apart piece by piece. These three processes right here, these three programs, the sh with the prime are in fact copies of the virus that are running there. It's not really a virus, it's a code, a set of instructions, an act of sabotage that started on a floppy disk. This virus spreads by disk and by telephone. It's just a call away. Like a virus, it replicates like crazy. Look at this, and look at this, and look at this. And as it replicates the code, the so-called virus eats up large amounts of memory. It wipes out stored data or cripples the hardware. This virus clogged the system with thousands of computers, but apparently it did no damage. It's benign, it's not malicious, it tends to do no damage besides propagate itself. That's why I think it's a warning. The suspect? Somewhere. Dark genius. I suspect it's an A student, a good A student. The lost computer time, but no files destroyed. Just a thrill for the virus hunters and a warning. My personal speculation is that this is somebody who is trying to warn people to say, it can happen to you. President, we have not even been able to isolate the cause. The virus, if it is a virus, it's like a common cold. It's everywhere. It is nowhere. The 10 o'clock news, I'm David Ward. Bueno, como habéis podido escuchar, de hecho me hace mucha gracia la última parte cuando dice que si es un virus es como un constipado común o como un COVID hoy en día. Se puede propagar sin que nadie se dé cuenta y puede ir a todas partes sin que nadie se dé cuenta. Y de hecho en este momento, como ya habéis oído, era un aviso. No era un virus que fuera a atacar directamente, no era como WannaCry, que llegó, encriptó absolutamente todo. Para los que no sepáis qué es WannaCry, es un tipo de malware que se llama ransomware. Ahora hablaremos de eso. Y lo que hizo fue dejar a muchísimas empresas sin servicio durante días. Claro, yo llego, me encriptan todos mis archivos y ¿ahora qué hago? Imaginaos que y sobre todo el problema del malware es cuando es malware nuevo, cuando son ataques de lo que se llama Zero Day Attack, ataques del día cero, es decir, no hay ninguna protección porque no se conoce. ¿Vale? Y hablando del diablo, ¿qué tipos de malware hay? Antes de que continúe, os recuerdo que para la mejor pregunta hay una caja de Walkers original traída del Reino Unido, así que por favor hacer preguntas si os apetece, simplemente saber algo más o simplemente hay alguna cosa que no he explicado bien o que no se entiende bien, ¿vale? Tipos de malware. Vamos a los clásicos. Los clásicos, los virus, tratan de propagarse lo más rápido posible, acabamos de ver un vídeo de uno, y tratan de infectar tantas máquinas como sea posible. ¿Cuál es la característica de un virus? En el momento en el que yo me infecto, en el que yo infecto algo, trato de infectar otros archivos para asegurar la propagación. Evidentemente aquí no hay ningún tipo de USB y por supuesto ningún disco floppy disk, ya no se lleva mucho. Pero normalmente, últimamente los virus lo que hacen es que cuando tú pones un USB en algún sistema que está infectado, infectan el USB para poder seguir propagándose. Infectan el sector de arranque del USB, el firmware. ¿Vale? Los troyanos, uno de los malwares más comunes. Básicamente yo te doy un programa, te doy un servicio y a cambio te pido algo de forma ilegítima. Ya sean tus datos, ya sean tus credenciales, ya sea tu cuenta bancaria, tu número de tarjeta de crédito, un troyano. Tú sigues utilizando el sistema. Esto ocurre muchas veces cuando vosotros vais al market de Google, o no debería mencionar empresas, cuando vosotros vais a un market de aplicaciones, descargáis una aplicación porque no queréis pagar por ella, pero hay una versioncita. Mira, esta aplicación que sirve para escuchar música que me cobra un premium de 10 euros al mes, pues justo tengo esta otra que es gratis. Pues me descargo la gratis, funciona igual, tiene la misma base de datos y la tengo en mi móvil. ¡Ah! Bien, pero cuidado, porque puede ser un troyano. Y no necesariamente el market ha descubierto ese malware. De hecho, en los markets de aplicaciones, los que más se protegen normalmente tienen un 2, un 3% de malware dentro, ¿vale? Incluso empresas muy poderosas, ya sea Microsoft, Google, etc. Los gusanos. Los gusanos tradicionalmente se propagan a través de la red, ¿vale? Lo que hacen es que yo tengo mi ordenador ahora mismo conectado a Duroam. Si mi ordenador tiene un gusano,
el gusano va a tratar de comprobar todos los sistemas que estén conectados a esta misma wifi, a Eduroam. Eduroam además es enorme, por si no lo sabéis, ocupa prácticamente, yo creo que en toda Europa, todas las universidades tenemos Eduroam. Es bastante bueno porque yo no necesito saber vuestros credenciales para poder conectarme a la wifi de aquí. Directamente uso los míos de mi universidad. Y el gusano lo que va a hacer es comprobar si vuestros sistemas tienen vulnerabilidades o las redes y tratar de entrar a través de esas vulnerabilidades. Una vez esté dentro, ya haré lo que crea conveniente. Y es uno de los que a mí me gusta más enseñar porque siempre me gusta poner ejemplos, son los botnets. Un botnet lo que va a hacer es se instala en vuestro ordenador y va a tener otro ordenador en remoto que se llama el Command and Control, que es el ordenador que le va a dar órdenes, ¿vale? Ese ordenador puede ser un ordenador físico, como puede ser un grupo de WhatsApp, como puede ser una cuenta de correo electrónico. El Command and Control tiene una imaginación increíble. Yo, de hecho, pues los ejemplos que suelo poner a mis estudiantes suele ser una cuenta de correo electrónico, era originalmente de Gmail. Entonces estaba, bueno. El caso es que lo que tú haces es que tienes acceso, o sea, tú como hacker tienes acceso al Command and Control y yo, por ejemplo, envío un correo electrónico a esa cuenta de Gmail y coge todos los ordenadores que han sido infectados por el botnet y les pide que realicen una acción. Por ejemplo, quiero el archivo de los credenciales de usuario. Normalmente esos archivos están encriptados, pero si yo ya tengo el archivo, cojo unos algoritmos de fuerza brutas, diccionarios, etcétera, etcétera, y trato de conseguir la contraseña de los usuarios. Y luego en ese momento también le puedo decir a mi botnet, ábreme una puerta en remoto, un backdoor o un SSH inverso a otro ordenador y ya puedo entrar con los credenciales que yo he robado. Incluso puedo crearme yo un usuario. Puedo coger uno de esos archivos, bueno, esto sería más en Linux que en Windows, pero en Windows puedo modificar los registros. Crear un usuario dentro del sistema, poner ya la contraseña encriptada, tal cual, y simplemente a través de una puerta trasera, entrar. Cojo lo que yo quiera, hago lo que yo quiera. ¿Quiero atacar un sistema? Evidentemente no quiero que me detecte, pero si tengo acceso a vuestros ordenadores, lo ataco con vuestros ordenadores. Así a mí no me detectan y al que le cae la responsabilidad es a vosotros. Entonces, los botnets son bastante útiles para eso. De hecho, hubo un ataque hace relativamente poco que se hizo a través de televisores inteligentes. ¿Qué los televisores inteligentes son vulnerables? Porque cada vez que hacemos algo nuevo, ¡boom! Sorpresa, todos nuestros errores vuelven. Muchos televisores inteligentes, muchos sistemas inteligentes son muy vulnerables, ya sea por falta de recursos para ponerles protecciones, como porque no les importa. Entonces, muchos fueron infectados por malware y se utilizaron para hacer un ataque conjunto a sistemas de Google, de Facebook, etcétera, etcétera, como una prueba de fuerza. Muchos pequeños pueden a uno grande. Y eso lo que hicieron fue a través de botnets. Habréis oído mucho hablar del Internet of Things. Pues todos estos sistemas, cuanto más inteligentes son, más fácil es atacarlos porque muchas veces no tienen protecciones. Luego, el malware, como ya he dicho, se va volviendo más sofisticado. Y luego está el malware que yo llamo el malware específico, ¿vale? El targeters, que buscan una cosa específica. Cuando os he dicho que es muy probable que todos tengáis malware, es muy probable que todos hayáis pasado por el adware. El adware modifica los anuncios que vosotros veis. Imaginaos que vosotros entráis en un anuncio, en una página web, pincháis, ¿vale? Esa página web gana un beneficio económico de que vosotros pinchéis en ese anuncio. Pero si yo os he instalado un plugin en el navegador y yo quiero ese beneficio económico de esa publicidad, lo que hago es que modifico ese link cada vez que vosotros entréis en una página web, pinchéis en mi link, aunque la publicidad sea la misma, y yo me llevo el beneficio económico, no la web. Eso, por ejemplo, sería un adware. Es muy benign, aunque luego evidentemente se pueden hacer otras cosas porque yo sigo estando en tu sistema, pero sigue siendo un tipo de malware no legítimo, sigue siendo un tipo de programa no legítimo. Spyware, os lo podéis imaginar. Se pueden encender vuestras cámaras, se pueden encender vuestros micrófonos. Si tengo acceso al núcleo del sistema operativo, puedo hacer lo que quiera. Y simplemente una vez haya hecho eso, retransmito. Puedo saber todo lo que estáis haciendo, todo lo que estáis enviando, etc. Diréis, bueno, si me conecto a Internet, mi comunicación está encriptada. No podrán ver, normalmente decís HTTPS, etc. No podrán ver lo que yo estoy enviando, lo que yo estoy recibiendo.
Si el malware está en la memoria RAM, sí. Puedo leer lo que estáis enviando y lo que estáis escribiendo antes y después de la encriptación. Si yo tengo acceso a vuestra memoria RAM, yo puedo verlo absolutamente todo. Módulo, algunas modificaciones homomórficas, etc. Pero puedo verlo prácticamente todo. Entonces, si yo tengo un spyware que es bueno, pongamos, quiero espiar a un presidente del gobierno, pues evidentemente voy a ponerlo con el máximo nivel de privilegio posible. Criptomineros, uno de los grandes beneficios económicos. Un compañero mío, Guillermo Suárez Tangil, con otro compañero de la Carlos III, Sergio Pastrana, iniciaron una investigación para saber cuánto beneficio sacaban los criptomineros de estas campañas que suelen hacer de malware, de empezar a minar, etcétera, etcétera. Cogieron un montón de campañas y descubrieron que en lo que eran más o menos unos 6 meses, en minería de criptomonedas habían sacado unos 18 millones de euros. En 6 meses. Simplemente minando de infecciones y distintos dispositivos. O sea, imaginaros todo lo que se puede sacar. Y si no fuera suficiente, siempre nos quedará el ransomware. Yo llego, cojo vuestros archivos, imaginaos que tenéis que enviar un trabajo mañana. Y yo llego y lo encripto. Y no tenéis copia. ¿Qué hacéis? Yo os digo, no os preocupéis, por $400 os desencripto. Y de hecho muchas veces, bueno, esta es una gran discusión, muchos dicen que sí, otros dicen que no. Yo personalmente creo que no más de un 20%, pero existe ese 20% que si vosotros pagáis, os lo desencriptan. Tenemos soporte técnico. Sí, y tienen soporte técnico. Sí, la gente es bastante... Esto es un negocio, vamos, hay que hacer las cosas de forma profesional. El caso es que, claro, pues eso motiva a que la gente pague. Porque si no pagara nadie, evidentemente no sería necesario el ransomware. Pero en el momento en que hay empresas, imaginaos Telefónica, de repente me han dejado sin servicio durante 3 días, ¿qué hago? Mis sistemas, yo no tengo la NSA para que me desencripte las cosas. Pago. Punto. Y eso es un problema, porque eso hace que estos sistemas se vuelvan extremadamente beneficiosos. Y eso hace que crezca. ¿Vale? Este es el presente. Pero es que el futuro se presenta todavía más interesante. Se ha conseguido meter malware en cadenas de ADN. Imaginaos que os pone un bypass. Imaginaos que ese bypass, por un motivo, queréis controlarlo, que vuestro médico lo quiere controlar y está conectado a una Wi-Fi. Imaginaos que, oh sorpresa, tiene una vulnerabilidad. Y ahora llega un ransomware y te dice, tienes 2 opciones. O me pagas $400 o detengo el bypass. ¿Qué hacéis? Levantad la mano si pagaríais. Bueno. Claro. Cuanto más conectemos todo, más tenemos que ser conscientes de los problemas de seguridad. Y más importante es saber lo que puede pasar. Y de hecho ahora, todos los sistemas que se han desarrollado de análisis de ARN para poder generar las vacunas que se han generado tan rápido para el tema del COVID, utilizan muchos sistemas muy avanzados de manipulación genética, etcétera, etcétera. Y de hecho, hace poco se han empezado a desarrollar sistemas que se llaman robots de ADN, que básicamente, estaba comentándoselo a uno de nuestros compañeros, los robots de ADN son cadenas de ADN que cogen una determinada forma, dentro de esas cadenas se pone un medicamento, como si fuera una caja, y cuando la caja llega a una bacteria o a una célula con un ADN concreto, la caja se abre y echa el medicamento para poder cargarse pues, la bacteria o lo que necesiten cargarse, medicamentos muy específicos. Si eso se puede hacer bueno, y también se han creado virus oncolíticos, que básicamente son virus que matan células cancerígenas. Y eso se está desarrollando mucho y se ha desarrollado mucho desde el año 2018. Y se utiliza modificaciones del virus del Zika para derrotar células cancerígenas en el cuerpo humano y poder derrotar al cáncer. Claro, esto está muy bien cuando se utiliza para cosas buenas. Pero tenemos una muy buena experiencia ahora mismo de qué puede pasar si un virus se nos va de las manos. Entonces, claro, imaginaros que encima empezamos a conectar la parte biológica con la parte digital. Imaginaos todo lo que puede pasar en el futuro. Imaginaos que nuestro propio cuerpo sea
elemento de esa recompensa que se nos pide. ¿Vale? Bueno. Volviendo otra vez a la historia, lo bueno de trabajar en ciberseguridad es que esto es una carrera de armamento. Si vais a trabajar en ciberseguridad, no os preocupéis, es muy poco probable que os quedéis en paro, salvo que apaguen internet. ¿Vale? No os riáis, estamos en una guerra. Entonces, al ser una carrera de armamento, nosotros, siempre que los atacantes dan un paso, los defensores dan un paso. Siempre que los defensores dan un paso, los atacantes dan otro. ¿Cuál es el problema? Que si los defensores estamos aquí, los atacantes están en la luna. O sea, ellos están muy por delante de la mayoría de las defensas que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil atacar que defender. Cuando atacas, tienes que tener suerte una vez. He tenido suerte, he entrado en el sistema, he conseguido los datos, he conseguido encriptarlo todo, he conseguido encontrar una vulnerabilidad, perfecto. Cuando defiendes, tienes que tener suerte siempre. Siempre tienes que saber por dónde van a venir, siempre vas a tener un ataque nuevo, siempre vas a tener un programador que hizo mal su trabajo y que generó una vulnerabilidad, siempre tienes que tener suerte. Y eso es un problema gordo. Para haceros una pequeña overview, un pequeño resumen de lo que ha sido la historia, todo esto empieza con ciertos virus así un poco experimentales en el año 71, como Creeper y Rabbit, que fueron los primeros virus. Luego ya llegarían los troyanos, como Animal. Después empezarían los virus, sorpresa, sorpresa, para Apple II, para que luego os digan que los Macs no tienen virus, que serían virus del sector de arranque. Un poquito más adelante llegaría el Frederick Cohen, que llegaría ya cuando se empezó a acuñar el término virus. Esto más o menos fue la época en la que habéis visto este vídeo que os he puesto, que era el año 84. Los virus en los sectores de los discos, de los floppy disks, de los discos de 3,5. Un poquito más adelante, los años 87-89, llegarían grandes pandemias de malware. De hecho, hay una que conocemos todos, aunque hayamos oído hablar de ella, el viernes 13. ¿Cuántos habéis oído hablar de ese famoso virus, el viernes 13? ¿Habéis levantado la mano así para...? Pues básicamente este era un virus que infectó muchísimos ordenadores, iba a través de disquetes y se propagó como la peste. De hecho, en España llegó a través de un disquete que regalaba una revista de tecnología. Y claro, eso infectó pues la mayoría de los ordenadores que teníamos por aquí. En los años 90 empezaría, bueno, todavía no he hablado de ello, pero empezaría lo que se llaman los virus polimórficos, que fueron los que ya empezaron a utilizar estrategias de ocultación para evitar esa detección que utilizaban los antivirus. Empezarían los virus para documentos de Word, imágenes, etcétera, etcétera. Empezarían los virus en Linux. El Linux no está libre de virus. Yo soy gran fan de Linux, a mí me encanta Linux, pero ser honestos. O sea, todo se puede infectar. Empezarían los virus en las BIOS. Empezarían los virus sociales. ¿Cómo funciona un virus social? Los virus sociales tienen la culpa de que se os culpe a vosotros, como usuarios, de que vuestros sistemas se infecten. Hace unos años, un señor o una señora decidió enviar un virus con una foto de una... Me parece que una activista famosa que justo estaba infectada, se lo envía a muchísima gente. De hecho, incluso el mensaje creo que se decía I love you, y la gente lo abrió, descargó la foto y ¡boom! ¿Qué pasa? Claro, yo como sé en el momento en el que todavía no hay malware, pero si yo no soy persona que envío un email, puede infectar mi ordenador. Hombre, hoy en día hay empresas que se te forman, etcétera, etcétera, para que no piques. Pero en ese momento, pues no. Y eso se llaman los virus sociales. Utilizan vuestras vulnerabilidades como personas para entrar en el sistema. Y luego tenemos lo más actual. 2006, los primeros virus para los Mac OS. Esto ya fue cuando volvió Steve Jobs a Apple después de que le echaran, etcétera, etcétera. Bueno, hay un drama interesante. Otro virus muy importante, Conflicted. Este virus infectó muchísimas máquinas, se propagó muy rápido, fue bastante famoso en 2008 y básicamente atacaba servidores en Windows. Este fue uno de los grandes ataques en su momento, pero no fue tan famoso ni tan importante como Stuxnet. Este virus es una pieza de ingeniería brutal. Se sospecha que
fue diseñado por el gobierno israelí, el gobierno americano, para atacar a las centrales nucleares iraníes, cuando Irán empezó su programa nuclear. Ni Estados Unidos ni Israel querían que Irán tuviera un programa nuclear y como no lo consiguieron por la forma política, decidieron conseguirlo a la fuerza. Bueno, estoy culpando a los gobiernos. Esto es historia. Esta es la leyenda más que la historia. Luego, por supuesto, la historia tiene sus detalles. Yo os cuento más o menos la leyenda porque la verdad no se sabe. Entonces, este virus aparece. Empieza a infectar absolutamente todo. Todos los sistemas del planeta. Todo. Hasta llegar a las empresas que venden las centrifugadoras para empresas nucleares. Una vez infectan esas centrifugadoras, cuando esas centrifugadoras son instaladas en las centrales nucleares iraníes, las centrifugadoras, en determinados momentos, cuando tienen que centrifugar el núcleo del reactor nuclear, se apagan y no centrifugan. Imaginaos una central nuclear que no centrifuga. Habréis oído hablar de Chernóbil. Claro, ¿qué hace Irán? Apagar. No puedes tener un reactor nuclear que los centrifugadores no funcionen. ¿Por qué no funcionan los centrifugadores? Porque hay un virus informático que impide que las centrifugadoras se activen. Y te quedas sin programa nuclear. Impresionante, ¿verdad? Para que veáis el poder que pueden tener estas cosas. Y ya para volver un poquito al presente, primer malware en Android, año 2010, PicPlayer. Primer ransomware, año 2013, CryptoLocker, pero el ransomware que todos conocemos y del que todos hemos oído hablar, 2017, WannaCry. Es el ransomware que detuvo muchas empresas y que tuvimos, bueno, yo tuve suerte, no lo tuve, pero mucha gente lo tuvo en sus sistemas. Literalmente yo tuve suerte, no hice absolutamente nada para no tenerlo, más allá de lo normal. ¿Queréis saber más de malware? ¿Queréis saber más de campañas de malware? Hay una web, que es el Secure Leads, en el que tenéis todas las campañas que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años, que podéis visitar y que podéis ver todas las campañas que están en activo, que han estado en activo, etcétera, etcétera. De hecho, os recomiendo, si alguno quiere hacer algún trabajo, si queréis simplemente informar por pura curiosidad, que lo veáis, porque ofrecen muchos detalles de cómo se han descubierto esas campañas, cuándo se han descubierto, etc, etc, etc. Y podéis ver no solamente eso, sino que os da una descripción de cuál era el target del malware, qué pretendía, etcétera, etcétera. Y hablando de eso, ¿qué pretenden? ¿Vale? ¿Por qué tantas campañas? ¿Por qué se hacen todas estas cosas? Bueno, desde un punto de vista social, como ya hemos comentado, recopilar información, tomar el control de los ordenadores, atacar grandes sistemas. Desde un punto de vista económico, generar el beneficio económico de las criptomonedas, etc, etc, etc. Chantaje, robar cuentas. Desde un punto de vista industrial, esto se hace mucho últimamente también. Aparte de robar propiedad intelectual, empeorar la calidad de los productos de determinadas empresas. Imaginaros Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola tiene una fórmula, una mezcla, tiene las máquinas hacen la mezcla y luego ya generan el producto. Las máquinas tienen unos márgenes, ¿vale?, que no permiten mezclar más de determinadas cosas. Pero dentro de esos márgenes se puede encontrar una combinación que baje mucho la calidad del producto y que esté dentro de lo que la máquina acepta. Y para eso se utilizan determinados programas, determinados malwares, que lo que hacen es manipular la fórmula para reducir la calidad del producto. Si yo soy Pepsi y quiero que Coca-Cola empeore la calidad de su producto, ataco a la cadena de producción para poder empeorar la calidad del producto de la competencia. ¿Vale? Y el interés criminal, que es uno de los puntos donde quería llegar. ¿Cuántos de vosotros habéis visto Black Mirror? Gran serie, por cierto. Eso sí, llevar un bol de un helado de chocolate pues para después de ver el capítulo no acabar deprimidos y cortándose las venas. El caso es que hay un capítulo que a mí me gusta mucho que lo llamo el capítulo de la mula. Que este capítulo es de los pocos capítulos de Black Mirror que yo digo que habla del presente, porque la mayoría de los capítulos de Black Mirror habla de tecnologías del futuro, pero este es más del presente. A ti te infectan, te chantajean directamente a ti y te dicen: yo necesito que cojas un paquete y lo lleves de aquí a aquí. O yo necesito que compres un producto, lo envíes a tu casa y luego lo lleves a este otro punto. A estas personas se las llama mulas,
¿Por qué hacen eso? Porque si yo tengo la tarjeta de crédito de una persona y por algún motivo puedo comprar un producto porque el banco no lo bloquea o lo que sea, no puedo enviarlo a mi casa, evidentemente. Lo envío a casa de alguien, genero una red como Tor que sea difícil de seguir, pero física, y ya llega el producto hasta mí. Y yo puedo ir pagando a la gente por el camino porque tengo tarjetas de crédito de muchas otras personas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Normalmente a esta gente no se la paga. Normalmente a esta gente se la chantajea. La chantajea con cosas que ellos no quieren que se sepa. Cuanto más restrictivo es un país, menos libertades, más persecuciones, etcétera, más probabilidades hay de que haya mulas en ese país. Porque todos tenemos nuestras libertades, todos deseamos poder hacer lo que nosotros creemos que deberíamos poder hacer, y si nuestro país no nos lo permite, evidentemente encontramos forma de hacerlo. Pero si esta gente lo sabe y nos chantajea a través de eso, y nuestro país nos puede matar por hacer las cosas que nosotros creemos que podríamos y deberíamos hacer, pues es más fácil que nos puedan chantajear. ¿Vale? Y las mulas son uno de los principales problemas que hay con el tema de la ciberseguridad porque es cómo se organizan las cibermafias. Países en donde vais a encontrar mulas, por ejemplo, Rusia. Bueno, y ahora ya vamos al punto principal. Habéis dicho, este señor nos ha metido una introducción innecesaria. ¿Cómo vais hasta ahora, por cierto? Ahora que hemos llegado más o menos a la mitad. ¿Bien? ¿Os está gustando? No hacéis preguntas, ¿eh? Eso lo tengo en cuenta. Bien, bien. ¿Eh? Ah, no, vosotros interrumpirme. Pregunta. El tema que está ahora en auge, ¿puedes utilizar para ambas partes? Sí, efectivamente, y de hecho eso va al final de la charla, de cómo la IA destruye a la IA y de cómo, otra vez, es mucho más fácil atacar que defender. Entonces tú tienes una IA defensora y dices, qué bien, esto funciona ahí, detecta malware con muy buena precisión, etcétera. Pero como tengas una IA atacante, como necesitas mucho menos esfuerzo para atacar que para defender, la IA defensora va a caer por los suelos. Hablaremos de eso ahora. Sí. La IA normalmente son personas. Sí, con datos. Con datos y con acciones. O sea, una acción se supone que hay un operador que elige la acción y luego ya. Sí, si lo creas como un agente, sí. Si lo creas como un modelo de Machine Learning, no necesariamente, pero sí. Vale. Si ese agente se equivoca o hace mal para no elegir bien, ¿cómo lo identificas una vez está? Muy buena pregunta. De hecho, ya te voy guardando las vueltas. Eso es muy buena pregunta. ¿Cómo lo identificas? Pues evidentemente teniendo sistemas de monitoreo, pero, claro, hay unos tipos de malware o de ataques que no estoy muy seguro cómo se traducirá en español, se llama el stealthy attack, que básicamente lo que yo hago es, no, es inverso. Imagínate que yo sé, ¿vale?, que la aplicación de Facebook tiene una firma concreta. Y yo creo un malware donde repito esa firma en todas mis variantes. Y de repente el antivirus coge esa firma como esta firma es de malware. Y el propio antivirus dice, esta aplicación no tiene. Espera, es la aplicación de Facebook. Da igual, tiene una firma de malware, tiene que ser malware. Y se la carga. Entonces, efectivamente lo que pasa es que muchas veces se ataca a la inteligencia que está detrás de la detección porque no está tan protegida. Y porque nosotros confiamos tanto en las IAs y en las inteligencias de nuestros sistemas que no esperamos que el sistema nos pueda atacar. Es como un ataque inverso. Es utilizar la defensa para atacar. ¿Nadie puede desaprender lo que hace mal? Si es un sistema online, puede. Porque está constantemente aprendiendo. Si es offline, tienes que volver a entrenarla. Sí. A ti eso te afectaría en el sistema en el que se está consumiendo ciclos. Vas a pagar más de la factura de la luz, cosa que ahora mismo no es muy bueno. Y sobre todo va a consumirte ciclos por las noches. Cuando tú no tengas, por ejemplo, el móvil cargando, el ordenador cargando por las noches encendido y no estés pendiente del ordenador. Pero van a procurar que no te moleste demasiado para que tú no quieras limpiarlo. ¿Bien? Puede detectar, he detectado que creo que
Cuando el ordenador está apagado. Pues si está apagado de verdad, no. Si está en un modo de suspensión donde todavía está cogiendo energía, etcétera, sí, pero si está apagado de verdad, no. Es una muy buena pregunta. Ahí ya sé que no te puedo responder con total certeza, pero si está apagado es altamente improbable. Se puede encender, claro, es que depende del móvil. Hay móviles que se pueden encender. Sí. También se puede encender un ordenador en remoto, que es lo que se hace muchas veces en las salas de servidores. Tú tienes, por Ethernet puedes encender un ordenador. Del mismo modo se pueden encender algunos móviles, pero si está apagado, por ejemplo, si no tienes batería o has quitado la batería, bueno, quitar la batería ya no se puede, pero si no tiene batería o está realmente apagado. Pero, por ejemplo, si apago el teléfono, puede haber un malware en el dispositivo que lo encienda aunque aparezca apagado. O que dice que lo apagues y ahora aparece que está apagado. No, pero la pregunta concretamente, si el malware puede encender tu teléfono, lo puede encender si tiene una forma el teléfono de encenderse solo, sí. Si el BIOS de tu propio teléfono se puede encender solo, sí se puede encender. Pero más que tu teléfono. Claro. De hecho, si se apaga un teléfono, tú le das el poder a un desarrollador. De hecho, cada vez que vas a cambiar la batería del ordenador, le das poder a la persona que tiene tu ordenador. Cuando vas a cambiar la pantalla del móvil, etc, etc, etc. O sea que... Sí. No. ¿Sí o no? A ver. No, ya hablo muy rápido. ¿Se puede detectar a nivel de usuario? Es complicado. Depende de cuántos privilegios tengas realmente como usuario. Por ejemplo, yo en mi móvil, pues a lo mejor no tengo privilegios de root. Y el malware está a nivel de núcleo. Es muy poco probable que yo lo pueda detectar a nivel de usuario. Porque yo no tengo acceso a cosas tan sensibles como la memoria RAM, donde ahí ya sí podría encontrar, haciendo análisis forense de memoria RAM, que hay un malware ahí y que lo puedo detectar, ¿vale? Si es demasiado descarado, que a veces pasa, sí lo podrías detectar a nivel de usuario porque lo vas a notar porque te está afectando. Como se tienen que enviar ciertas comunicaciones, si te pones a escuchar en la red pues con un sniffer o alguna cosa, a lo mejor sí puedes detectar que hay comunicaciones que están yendo a servidores que no deberían ir y puedes decir, bueno, pues es probable que esto sea un malware y es probable que venga del mi móvil, sobre todo porque la mayoría de las comunicaciones van por la noche o van cuando no deberían ir o parece que está enviando ciertos archivos de cierto tamaño que pueden ser audios. El problema es que están encriptadas y no vas a poder ver más que la comunicación en sí, ¿vale? Poder se puede, pero tienes que estar trabajar mucho en ello. Realmente esto lleva mucho tiempo, mucho para detectar uno. Imagínate 1 millón al día. Sí. ¿A qué punto está ha habido problemas como seguridad llevado todo ya justo la línea ya visto Yo personalmente soy gran partidario de que el código sea abierto y que la gente tenga acceso al código. ¿Qué pasa? Hay sistemas de testing, de software testing, que se llaman fases, que descubren muchísimos crashes en el código que luego se convierten en vulnerabilidades, algunas veces de ellas son explotables, que bueno, pues normalmente se prueban con sistemas de software libre y bueno, pues evidentemente descubren muchas vulnerabilidades. El problema de los sistemas de insulina es que no creo que se actualice el código ni que se actualice, entonces en el momento en el que ha descubierto una vulnerabilidad tenemos un problema. Ahí quizás lo más conveniente es, dadas las circunstancias, mantener el código privado, pero eso no es una solución, porque siempre hay alguien. Yo cojo uno de estos sistemas, extraigo el binario, hago ingeniería inversa del binario, encuentro la vulnerabilidad y luego vaya hasta saber cómo se arregla. Es siempre el problema de siempre. Esto es una carrera de armamento, entonces siempre vamos a tener que encontrar una forma de asimilar que esto va a ser un problema y que existe. Lo importante es, a pesar de todo, a ver, el miedo vende mucho, seamos honestos. Entonces, siempre que hablas de malware, pues normalmente siempre hablas de este tipo de problemas. Y efectivamente estas cosas
por poder pueden pasar. Que vayan a pasar, veremos. Pero tú imagínate, una de las cosas que a mí me preocupaba mucho es como con el tema este ahora de corte en cadenas de suministros, por el tema de la guerra. En los años 80 tuvimos la epidemia del VIH en el mundo y hay muchísima gente que todavía a día de hoy se infecta del VIH. Imagínate que ahora mismo cortan la cadena de suministros de antirretrovirales. Toda esa gente que está infectada de VIH, le quitas la medicación y el virus vuelve otra vez a extenderse, todas esas personas vuelven a ser detectables y a lo mejor de aquí a 1 o 2 años por la guerra que les has quitado el suministro, empieza a morir gente pues como morían en los años 80 o en los años 90. Claro, ¿esto se puede hacer? Sí. ¿Va a pasar? Pues hombre, nuestros gobiernos tienen una responsabilidad fuertísima para asegurarse de que no y se supone que los defensores también estamos ahí tratando de que estas cosas no pasen. Entonces es una cuestión también de esforzarse y de confiar. Al final el 90% de nuestra vida es confiar en alguien, o sea que... Pero sí. Espero que no. Espero haber respondido a tu pregunta, más o menos. Bueno, volvamos al tema. ¿Cómo ha evolucionado el malware? ¿Por qué es tan difícil detectarlo? 4 estrategias, 4 campos de estrategias de ocultación que son los más importantes. Polimorfismo. Yo tengo mi firma, que los antivirus pueden detectar, y lo que yo hago, ahora os lo contaré, es modificarlo para que el antivirus ya no me pueda detectar. Ahora veremos cómo. Metamorfismo. Lo mismo, más o menos. Empaquetado. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que son los sistemas de empaquetamiento de software? Vale, también os explico un poco más despacio. Y anti-sandboxing, que básicamente es que cuando a mí me ponen dentro de una máquina virtual o algo para que yo ejecute, me voy a enterar y voy a hacer de las mías. Empecemos por el polimorfismo. Yo tengo un pedazo de código y binario. Lo que voy a hacer es encriptarlo, ¿vale? O voy a poner mi infección junto a ese código de tal manera, no sé yo si se va a ver, no se ve el rato en verano, de tal manera que mi código va a ser un pequeño pedacito encriptado que va a ser la infección y voy a tener un sistema de desencriptación. Si el antivirus tiene la firma de mi código sin encriptar una de las variantes de mi código, como yo puedo encriptar mi código con 200.000 millones de claves distintas, cada variante de ese malware va a tener una clave distinta, cada firma va a ser distinta y yo voy a poder crear, ya no millones, trillones de distintas variantes de un mismo malware. Suerte para crear una base de datos para detectar todas y cada una de mis variantes. ¿Cuánto cuesta hacer esta encriptación? Pues puedes crear millones en menos de un milisegundo. ¿Vale? Bastante fácil. Metamorfismo. Este es una obra de arte. Yo tengo mi código. Mi código es totalmente funcional, ¿vale? Y lo que voy a hacer es crear una serie de reglas que reescriban el código. Y lo reescriban de una forma que sea absolutamente equivalente al código original, pero que no se parezca en nada. Supongo que habréis oído hablar a lo mejor de los métodos de ofuscación, ¿vale? Esto se utiliza mucho para que luego, si yo tengo un programa y tengo una propiedad intelectual, yo no quiero que la gente pueda leer el código. Entonces se utiliza mucho para protegerlo. Y lo mejor de todo es que esas reglas de reescritura se pueden aplicar tantas veces que puedo generar, otra vez, trillones de copias distintas. Pero en este caso yo no necesito ni comprimir, ni encriptar, ni nada por el estilo. Simplemente es un código texto plano que todo el mundo puede leer, pero que nadie puede entender. ¿Vale? Empaquetado. Este es uno de mis favoritos porque digamos que tiene un nivel de sofisticación que me gusta bastante. Tú coges un archivo ejecutable, lo comprimes y pones un pequeño sistema que lo va a cargar en memoria. Esa decompresión se va a hacer en tiempo de ejecución. No es como cuando tú tienes un zip. Yo te lo mando, tú haces doble clic, se descomprime y luego puedes ver los archivos. No. Esto es que yo tengo un programa que se ha comprimido y en el momento en el que yo ejecuto el programa, antes de que el programa arranque, en el memoria RAM, se va a descomprimir en la propia memoria, se va a crear. Esto se llaman los códigos autoescribibles, que nos lo escriben en memoria.
se va a crear una sección de la memoria donde va a estar el código descomprimido y ya se va a ejecutar. Claro, aquí hay pequeñas cosas, y es que hay empaquetadores que lo que hacen es que solamente descomprimen el código que necesitan en ese momento y luego lo vuelven a comprimir. Eso ya es un nivel de sofisticación, vamos, maravilloso. ¿Y por qué hacen eso? Porque si yo tengo mi firma en una de las partes del código y la dejo solo poco tiempo quiere decir a lo mejor medio milisegundo para ejecutar lo que yo tenga que ejecutar, antes de que el antivirus pase por mi sección de memoria, yo ya he terminado lo que tenía que hacer, lo vuelvo a comprimir y no lo vuelves a encontrar. ¿Vale? Y de hecho yo he trabajado bastante con sistemas de packing porque es una de las... Ahora os contaré las anécdotas y volveré a las historias. Es una de los métodos más útiles para poder evitar, es una palabra muy fea, evaluar la calidad de los antivirus. ¿Vale? Y ya si nos vamos a niveles de sofisticación todavía más altos, están los sistemas de anti-sandboxing. Muchas veces, cuando nosotros queremos entender cómo se va a comportar el malware, lo ponemos en una máquina virtual y esperamos a que haga lo que tenga que hacer, ¿vale? Y estamos ahí un tiempo y dejamos ahí el malware. Ese tiempo normalmente es limitado, pero es que el malware tiene sistemas que se llaman anti-sandboxing, anti-debugging, etcétera, etcétera, que descubren que están dentro de una máquina virtual, ya sea por el reloj del sistema, por cómo está configurado, etc, 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 y dicen, ahora no voy a hacer nada. Yo soy un niño bueno. Yo soy un programa legítimo. ¿Qué quiere usted? Pero es que encima los hay todavía más sofisticados. Dice, a ver, ¿cuál es la máquina virtual en la que me han metido? Vale, esto es un Windows 2003. Parece... Ah, sí, ya me acuerdo. Tiene esta vulnerabilidad. Entonces, utilizando esta vulnerabilidad, yo llego al sistema de máquinas virtuales, digamos VirtualBox, por decir alguno. VirtualBox, ¿qué versión? A ver, 6.1. Ah, sí, esta vulnerabilidad, vale. Llego ya a este... Ah, mira, el sistema de máquinas virtuales resulta que lo has instalado como un módulo del núcleo. Gracias, ya tengo acceso al núcleo. Infecto la máquina original y lo infecto absolutamente todo. Y por intentar comprobar qué hacía una pieza de malware, ya has infectado todo el sistema. Y aunque tuvieras un sistema de sandboxing, hay malware lo suficientemente sofisticado como para escalar y escapar. ¿Vale? Sí. La web online que tiene un sandboxing para probar estas vulnerabilidades, ¿cómo se entiende de eso? Pues mal. Esos sandboxing normalmente se llaman honeypots, que supongo que habréis oído hablar de ellos, y lo que procuran es acumular malware. Entonces ellos realmente te dan el servicio y bueno, pues esperan que tú les mandes tanto malware como sea posible para luego analizarlo. Y ellos tienen esos ordenadores en una subred aislada de lo que es su red propia para poder ir acumulando el mayor número de malware posible y luego analizarlo por su cuenta. Pero ese sistema asimilan que va a ser atacado y que va a ser vulnerado por el malware hasta el máximo. De hecho, nosotros cuando empezamos a trabajar en esto, allí en la universidad, teníamos un clúster de ordenadores, un proyecto, y nos preguntan, ¿y para qué vais a necesitar? Dice, ¿por qué no usáis el clúster de la universidad? Y decimos, no, es que vamos a ejecutar malware. Y dijeron, ¿cómo? Dijeron, bueno, evidentemente no nos dejaron usar el clúster de la universidad y dijeron, vuestro clúster no se va a conectar a internet directamente, estáis fuera de la red y está aislado y solo podéis comunicarlo entre vosotros, o sea, entre los ordenadores del propio clúster. Y mucho cuidadito con las entradas y salidas, porque claro, nosotros tenemos que coger los resultados de los experimentos. Entonces, bueno, pues claro, ellos ya asimilaban que ese clúster iba a ser vulnerable y que tenían que aislarlo lo más posible para evitar que el resto de la universidad se infectara. Y claro, las universidades no son expertas en ciberseguridad, por buenas que sean, a pesar de que tengan gente que sepa mucho, pero no son empresas que realmente se dedican a esto 100% del tiempo. Entonces, siempre van con muchísimo cuidado. Imagínate una empresa. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos estos sistemas de ocultación, pero ahora llegan los defensores. Ahora llegan los contraatacantes, espartanos, tratando de conseguir pasar por todo este problema. ¿Cómo se contraataca estos sistemas? Esto viene mucho del análisis de software. Esto viene mucho de intentar entender qué está haciendo cualquier programa. Y todo empieza
por entender el comportamiento de forma estática. Es decir, yo tengo un software, malware es un software al final, y yo lo que quiero saber es, sin ejecutarlo, porque muchas veces no es bueno ejecutar malware, ya hemos visto por qué, ¿vale? Sin ejecutarlo, quiero saber qué va a hacer ese software. Y quiero saberlo de una forma que un ser humano la pueda entender, o por lo menos saber dónde van a estar las entradas, salidas, las vulnerabilidades, etc. Y para eso está el análisis estático. El análisis estático lo que trata de hacer es conseguir el código original, incluso aunque hayan sistemas de empaquetado, etcétera, etcétera, con ciertos... Una persona con muchas capacidades de análisis estático, de ingeniería inversa, es capaz de sacarte el código original, ¿vale? Hay herramientas como IDAPRO, Jira, Radare, que son capaces de ir a fondo y de conseguir sacarte el código sin llegar a ejecutarlo. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuanto más protegido esté el código, más difícil va a ser, ¿vale? Y tratan de sacar flujos de datos, tratan de sacar tanto el sistema de protección, tratan de sacar firmas, pero firmas un poco más semánticas, firmas que sean por encima de esto, por ejemplo, URLs que se utilicen, APIs del sistema, librerías, etc. Y con eso tratan de generar sistemas de detección mucho más eficientes. Evidentemente, todavía tenemos la opción de ejecutar, y para eso está el análisis dinámico. Todo software en un sistema genera trazas. Trazas en memoria, muchas veces trazas en red, trazas de otros programas que se descargan. Todas esas trazas es información. Y toda esa información se acumula para tratar de identificar qué está haciendo el sistema, el programa en el ordenador. Muchas veces las trazas de malware, sobre todo en Windows, son trazas en el registro del sistema, trazas en la red, trazas de archivos que crea el propio malware, etc. Y sobre todo, cuando empieza a comunicarse con URLs externas, dónde están esas URLs y qué tipo de URLs se utiliza. Análisis binario. Esto, de sacar las firmas, es análisis binario, evidentemente, porque tú directamente estás analizando el archivo sin preocuparte de lo que tiene dentro. Pero hay una cosa súper bonita, pero a la vez muy teórica, que se llama teoría de la información. ¿Cuántos de vosotros habéis estado con la teoría de la información en algún momento de vuestra vida? Es una rama de la informática que empezó el señor que da nombre a esta sala, Alan Turing, que para mí es una de las ramas más interesantes porque te hace entender la computación más a fondo desde el punto de vista teórico. ¿Cuántos habéis visto alguna de teoría de la información? Bien. ¿Cuántos habéis oído hablar de la entropía? Pues ya habéis oído hablar algo ya sea de física o de teoría de la información. Básicamente todos estos archivos son una distribución de probabilidad y tienen cualidades que se pueden estudiar desde la teoría de la información, como sea la entropía, etcétera, etcétera. Y utilizando esa información, surprise, surprise, se puede detectar cuál es, en cierto modo, similar a otro. Y utilizando esas similitudes, puedes encontrar familias de malware. Y ahora os contaré un poquito más sobre eso. Porque cuando tú tienes estos tipos de análisis, es cuando entra nuestro nuevo jugador. Cuando entra la inteligencia artificial. Qué nombre más bonito. Básicamente, lo que hace la inteligencia artificial es encontrar patrones. Patrones de comportamiento, patrones de código, patrones de distintas formas, y a través de esos patrones se encuentran similitudes entre varios archivos. Lo que preguntábamos antes, entrenamos para encontrar cosas que son similares entre ellas. Y a través de esas similitudes podemos descubrir variantes de malware, que ese es nuestro principal problema. Nuestro principal problema no es tener un malware. Nuestro principal problema es que de ese malware se han creado miles de millones de variantes y nosotros necesitamos descubrir cuáles son las variantes para ayudar a los sistemas de antivirus. ¿Vale? ¿Cómo funciona la IA detectando malware? En inteligencia artificial tenéis muchos tipos de sistemas. Los que más han utilizado tradicionalmente en malware y de los que habréis oído hablar, aunque sea por el periódico, son los sistemas de clasificación. Yo tengo un conjunto de datos, ¿vale? Que yo he extraído ya sea de malware, binineware, esto es lo más fácil a la hora de explicarlo, gracias a él. Y lo que yo hago es entrenar un algoritmo de inteligencia artificial diciéndole, esto es malware, esto es binineware, aprende. Y el algoritmo, a través de distintos procesos estadísticos, aprende patrones dentro del malware, patrones dentro del binineware, le doy un software nuevo, como cualquier antivirus,
extrae determinados patrones y dice, tiene tanta probabilidad de ser malware, tiene tanta probabilidad de ser binware. Igual que con las fotografías. Perro, gato, coche, tanque. Todo esto es básicamente un sistema de clasificación. Sistemas de clustering, ¿vale? Estos sistemas básicamente tienen datos y no saben exactamente lo que son, pero encuentran similitudes entre ellos y los agrupan. Y cuando tú tienes un grupo de datos, tú no necesitas analizar todo el grupo. Analizas uno o dos elementos representativos y dices, esto parece malware, asumo que el grupo es malware. Esto parece binware, asumo que el grupo es binware. ¿Vale? Aprendizaje por refuerzo. Este me gusta mucho porque este se utiliza más en temas de voy a intentar forzar al software a hacer algo. Yo estoy haciendo análisis dinámico y el malware está tratando de ocultarse, pero yo sé que si empiezo a modificar cosas del sistema en tiempo real, el software va a cambiar su comportamiento. Y según vaya cambiando su comportamiento, el algoritmo va diciendo, a lo mejor si ahora modifico esto, cambio otra vez el comportamiento y voy viendo una parte del software que se ejecuta que yo no esperaba que se ejecutase. Entonces van interactuando el malware y el algoritmo. Y eso se llama aprendizaje por refuerzo, porque cada vez que yo veo que ha habido un cambio en el comportamiento, yo voy cambiando algo más porque me va reforzando. Yo voy consiguiendo esa recompensa que es tener más información de lo que va haciendo. Hasta que ya llega el momento en el que el malware saca la carga, el payload, y ya puedo detectar que es malicioso. Esto se llama detectar activadores en malware, ¿vale? Y por supuesto, los algoritmos de deep learning, que realmente no es que estén separados de los demás, sino que se complementan, que son los que ha utilizado desde que compró DeepMind. ¿Habéis oído hablar de DeepMind? La empresa que compró Google hace unos años, que juega muy bien al Go, tan bien que ganó al campeón del mundo. Vamos, una IA que ganó al campeón del mundo. Pues los algoritmos de Deep Learning, que de hecho ganaron hace poco el premio Alan Turing, los creadores, son algoritmos que utilizan redes neuronales muy, muy grandes, a través de GPUs, etcétera, con unos sistemas sobre todo basados en secuencias, en atención, etcétera, que tienen una precisión para los sistemas de inteligencia artificial muy buena. Y es lo más avanzado que tenemos ahora dentro de la inteligencia artificial. Ahora mismo, si yo me pongo a hablar a Word, hay un sistema de detección de voz que yo dicto y tiene una precisión que vamos, yo me he puesto a dictar, sobre todo cuando no me apetece escribir, que estoy con el café, yo me pongo aquí a dictar al ordenador que parece que tenemos una charla y se pone a escribir documentos que puedo escribir fácilmente 2000 palabras en menos de 10 minutos. Y esos sistemas se utilizan a través de sistemas de deep learning que se han desarrollado a un nivel bastante avanzado y para detectar malware y para complementar todo lo demás son muy buenos. Para que os hagáis una idea de cómo funciona cualquier algoritmo de machine learning, tú tienes datos, ¿vale? Eliges una serie de características de esos datos, por ejemplo, del malware. Pues, ¿cuál va a ser mi dato? Ya puedan ser los conjuntos binarios, la entropía del malware, ya pueda ser las URLs que está accediendo el malware, ya pueda ser los archivos que está creando el malware, etcétera, todo eso se convierte en características. Esas características se lo das a tu algoritmo de aprendizaje automático y ese algoritmo genera una forma de discriminar. De discriminar, por ejemplo, malware y binware. Estas características son más frecuentes en el malware, estas características son más frecuentes en el binware. Y gracias a esa discriminación, cualquier software que al que puedas extraer las mismas características será discriminado como uno o como otro, ¿vale? Y esto es normalmente un pipeline en Machine Learning. ¿Cómo ha crecido este campo? Pues básicamente para nosotros académicos está crecido muchísimo desde el año 1997 que empezó hasta ahora. Y bueno, esto para en el año 2018 porque este se sacó en 2019 a principios, pero para que os hagáis una idea esto sigue creciendo de forma exponencial. Y más en los años 2021-2022 que ha sido cuando más ha crecido el tema de los ataques por el tema del COVID. Porque se ha informatizado más todo y han dicho, uy, más ordenadores, más beneficio. Y aquí es donde ya os quiero empezar a contar un poco mi historia. Porque claro, aquí yo os he contado historias genéricas, pero os voy a contar casos, ejemplos concretos de donde hemos aplicado este tipo de cosas. No os acordáis del principio de la charla, os conté que había dos actores en esta historia, eran David y Earl, que fueron mis mentores cuando yo estuve al principio trabajando en la UCL en Londres, y empezamos a desarrollar un sistema de detección de malware basado en entropía, porque a nosotros nos gusta mucho la teoría de la información. El caso es que tú coges un archivo binario y puedes empezar, perdón por el ruido que puede hacer la tiza, puedes empezar a hacer lo que se llama un perfil de entropía. Digamos que esto es entropía alta, ¿vale? Y aquí sería la entropía baja.
Y esto digamos que es todo el archivo, el tamaño del archivo. Tú lo puedes hacer más grande, lo puedes hacer más pequeño, como quieras. ¿Qué me da a generar un perfil? Sube, baja, etcétera. ¿Por qué es importante este perfil de entropía? Porque cuando tú estás utilizando un sistema de ocultación polimórfica, un sistema de ocultación metamórfica, estás utilizando una encriptación. La encriptación manipula la entropía de un archivo. Pero si tienes exactamente el mismo sistema en varios archivos, este perfil de entropía es muy parecido entre esos archivos. Y ahí tienes la similitud. Y nosotros creamos un sistema que se llamaba ENS, en honor a los árboles del Señor de los Anillos, que básicamente era capaz de comparar estos perfiles de entropía. Y era capaz de detectar malware con un 97% de acierto. No está mal. 97%, hombre, cuando los antivirus te fallan más que una escopeta de feria. Bien, luego dimos con otra herramienta, esta no es nuestra, pero nos gustó mucho, ahora os contaré por qué, que se llama Rebel. Esta se utiliza para detectar familias de malware en Android. Una herramienta que utiliza muchísimos datos, estáticos todos, APIs del sistema, permisos que tenga la aplicación, flujos de datos, por ejemplo, si yo he metido una contraseña y esa contraseña tiene un flujo dentro del software que va hasta un SMS que se envía o hasta un URL, todas esas cosas se utilizaban como características y detectaba malware con un 98% de acierto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué fácil! Siguiente, otro que también dimos, que también nos gustó mucho, malware en PDFs, ojito con eso, por cierto, que detectaba malware con un 99% de acierto. Estos dos sistemas, PDF Rate, HIDOS, capaces de detectar malware en PDF casi sin duda. ¡Qué maravilla! ¡Qué perfección! Y aquí es donde viene mi pregunta. ¿Tenemos estos sistemas basados en inteligencia artificial que detectan malware casi, vamos, con total certeza? Yo os pregunto, ¿ya está? ¿Hemos resuelto el problema? ¿Quién vota que sí? Esto me gusta porque es que estáis escuchando. ¿Quién vota que no? Pues efectivamente, no. ¿Por qué? Esto es una carrera de armamento. En el momento en el que nosotros damos un paso hacia adelante, ellos dan un paso hacia adelante. Y claro, tú dices, vale, sí. Tengo una pregunta con respecto a los porcentajes anteriores. ¿No lo detectas? ¿Cómo puedes asegurar que es el, por ejemplo, el 99%? Si no tienes ese 1% que te falla. Ese 1% normalmente, como todo está basado en métodos probabilísticos, es siempre que tú vas a tener un cierto error. ¿Cuál es el error la mayoría de las veces? Pues el error es, ups, no conocía esta característica que tiene este malware específico y mi sistema de IA no lo conoce. Entonces, cuando hay... El principal problema de los sistemas de inteligencia artificial es el desconocimiento. Los ataques de primer día, etcétera, etcétera. Lo importante era que los sistemas fueran capaces de detectar variantes de malware ya conocido. ¿Vale? Sí. Muchos. No, pero en estos sistemas, dentro de los códigos que se analizaban, pocos. Pero ahora vamos a hablar ya no solo de falsos positivos, que es uno de los problemas que tienen los sistemas de IA, es que generan falsos positivos cuando los antivirus utilizan las firmas que son súper arcaicos, prácticamente no tienen falsos positivos, y el problema es cuando ellos saben qué estás haciendo, cómo pueden mejorar o cómo pueden aumentar el número de falsos negativos, es decir, de malware que no es detectado. Machine Learning, aprendizaje automático. ¿Resuelve el problema? No. Hay un campo que se desarrolló hace unos pocos años que se llama aprendizaje automático adversario. ¿Qué pasa con el aprendizaje automático? Yo aprendo de unos datos, genero un modelo, yo asimilo que todo lo que va a venir a posteriori sigue el mismo patrón. Y esa es una asimilación que está muy bien cuando tú estás tratando de detectar perros y gatos, pero cuando tú estás tratando de detectar malware, pues el patrón cambia. ¿Y cómo cambia? Pues cambia porque hay una persona, un adversario detrás que va a hacer cambios en el sistema y que va a responder a tu detección. Y eso, hay un campo entero que se llama aprendizaje adversario que se dedica a encontrar la forma de cambiar tu malware y generar
un patrón que sea completamente benigno, para que tu sistema de aprendizaje automático que está detectando no sea capaz de detectar. Y dirás, ¿pero por qué no cambias el sistema? ¿No sabes lo que detecta el sistema? No. Tú tienes un método estadístico, un algoritmo de Machine Learning, un algoritmo de Deep Learning, algoritmos súper sofisticados que te dan un modelo. Y esos modelos, hasta hace muy poquito, no te explicaban absolutamente nada. Decían, malware, binware. Querías preguntar por qué y te decía, estadística. Ya está. Ahora se está trabajando en todo el tema de que te expliquen por qué toman una determinada decisión. Pero al no tener ninguna explicación de eso, no sabíamos lo que estaba pasando y se empezó a descubrir que son vulnerables a ataques adversarios. Ahora vamos a ver cuánto. ¿Os acordáis del malware en PDF? Pues en el año 2016 unos investigadores desarrollaron un sistema que cogía PDFs y metía pequeñas modificaciones benignas en el PDF que no modificaban nada del PDF, sino que simplemente cogían un PDF normal e inyectaban unas pequeñas cosas por debajo y generaban nuevos PDFs utilizando un método de optimización que cogía un algoritmo de inteligencia artificial e iba bajando la probabilidad de detección. ¿Os acordáis que tenía un 99% de acierto? Pues esta gente pasó de tener un 99% de acierto a tener un 100% de fallos. Es decir, con este sistema adversario, el único que hacía era aprender de cuando el otro algoritmo no era capaz de detectar algo, conseguías generar PDFs maliciosos que no fueran detectados. Y tenías un 100% de acierto que ibas a generar este tipo de PDFs. El de las familias en Android, este ya es parte de lo que hice yo con mis compañeros. Esto lo desarrollé también con otros dos investigadores de la Carlos III, Juan Tapiador y Alejandro Calleja, y otro investigador de la Universidad de la Politécnica de Madrid, Alejandro Martín, y lo que hicimos fue desarrollar un sistema similar a ese, pero que fuera modificando atributos del malware en Android. ¿Cuántos cambios creéis que necesitamos hacer al malware para evadir la detección? Decido un número. 1. ¿Quién ha dicho 1? 1, exactamente. Con un único cambio. Un único cambio. Evadíamos la detección. Evadíamos al algoritmo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no se sabe qué está detectando. Basta un cambio para que ya no sea capaz de detectarnos. Y aquí entra, claro, vosotros imaginaos que nosotros sabemos que hay un algoritmo de Machine Learning de detección de malware basado en entropía. Entonces, esto estaba yo un día con David, ¿os recordáis el que tenía la barba que parece Merlín? Estaba yo un día con David porque a nosotros nos gusta dar paseos después de comer y charlar con el café en la mano. Y estábamos hablando de, ¿tú crees que nuestro algoritmo también es vulnerable? Bueno, la respuesta era que sí. Dijimos, ¿y por qué no nos adelantamos nosotros y lo atacamos nosotros? El caso es que estábamos pasando por el parque y le digo, claro, pero ahora nosotros tendríamos que hacer esto y manipular la entropía del archivo, porque es lo que utiliza nuestro sistema. Dice, bueno, siempre podemos. Además cogimos un palo y nos pusimos a escribir en la arena. O sea, para que os imaginéis hasta qué punto llega nuestro nivel de... Y decimos, bueno, cogemos, nos subimos esto un poco por aquí, bajamos esto un poco por aquí, tal, y jugamos con la entropía y ya está. Pero claro, nosotros estamos manipulando un archivo binario. No podemos llegar y decir, voy a meter aquí un pedazo de código y que sea lo que Dios quiera. Necesitamos mantener la semántica del archivo binario. Necesitamos que ese malware siga funcionando, porque si no lo que hacemos no tiene sentido, no tiene gracia. Y dijimos, usemos un empaquetador, un sistema de ocultación que comprime primero y encripta el malware y dejamos un espacio enorme disponible gracias a la compresión. Gracias a ese espacio podemos meter nuestras regiones de entropía como queramos en memoria y después nuestro sistema que se va a encargar de descomprimir y de desencriptar también elimina las regiones. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto suena muy bonito hasta que le toca a un servidor programarlo y tiene que coordinar un código en C++ que utiliza el empaquetador a la hora de empaquetar con un código en ensamblador que solo puedes debuguear en tiempo de ejecución, que es el que se dedica a desempaquetar. Un trabajo muy bonito, muy divertido, pero que llevó muchas horas y claro, nos pusimos no solamente a probarlo con nuestro sistema, sino con otros sistemas similares, basados en Machine Learning, la detección de malware. 7
iteraciones necesitó el algoritmo. ¿Ves esa línea que hay en medio? Esa línea es la que separa malware de binware. En el momento en el que tú bajas de esa línea, ya no se te considera malicioso. 7 iteraciones entre el algoritmo atacante y el algoritmo defensivo, el algoritmo de inteligencia artificial, los dos son de inteligencia artificial, para pasar de ser detectado a no serlo. Ojo, el negrito, ese que veis arriba, ese es nuestro sistema, es el que más aguantó. Por lo menos algo ganó. Los demás aguantaron mucho menos. Pero aquí vino la gran pregunta. Oye, ¿y qué pasa con los antivirus? Cuando estábamos desarrollando este sistema, nosotros íbamos metiendo cosas. Al principio cogimos el malware y dijimos, bueno, vamos a mandarlo a los antivirus para ver efectivamente qué es malware, cuántos antivirus lo detectan. Un 82,1% de los antivirus detectan un malware. Ok, perfecto. Empezamos a meter el sistema de empaquetado y metemos la encriptación. De repente esa detección, solo con el sistema empaquetado baja al 50%, con el sistema de encriptación baja un 30%. Y aquí es cuando ya empezamos a meter nuestras pequeñas modificaciones en entropía. En este caso eran simplemente fijas, sin ninguna inteligencia. Y la detección baja a un 12%. Ojo, no hemos hecho nada. La semántica es la misma. El malware funciona exactamente igual. Fijaos lo importante que sigue siendo para los antivirus una detección básica. Y estos son antivirus actuales, no son los antivirus clásicos. Esperamos un tiempo mientras yo sigo ahí desarrollando código, picando, que uno no es muy rápido desgraciadamente, y volvemos a comprobar cómo va la detección de los ejemplos que ya teníamos. Claro, los antivirus aprenden, no están estáticos. Y esa detección de un 12% sube a casi un 30%. Y en ese momento nosotros empezamos a meter los sistemas de manipulación de entropía con una cierta inteligencia, no muy sofisticada, pero con una cierta. Y baja un poco, baja a un 27%, tal, y de repente, inmediatamente, ¡pum!, sube un 3%, 3 puntos, y decimos, qué raro, ha subido la detección demasiado rápido. Y en esto que llega el que tienes que tener un oído para la ciencia, y dice, yo creo que no nos están detectando, que no están detectando nuestra región de entropía, yo creo que no están detectando nuestro ataque. Yo creo que lo que están haciendo es detectar el empaquetador, el código original del empaquetador. Y creo que lo que están haciendo es generar falsos positivos. Y efectivamente, metemos binware empaquetado con el empaquetador original sin ninguna modificación, ¡pum!, falsos positivos. 2% de falsos positivos. Claro, ellos detectan una firma o detectan algo, un patrón, y ya dicen malware, pero no tiene por qué ser verdad. Y aquí es cuando ya llega, digo, bueno, vamos a proteger el código del empaquetador con cambios metamórficos, vamos a meter un algoritmo mucho más potente para encontrar ese cambio y conseguimos bajar hasta un punto de equilibrio de un 20%, 19,6. Ese proceso duró 6 meses y fue un juego que hicimos nosotros contra, bueno, no sé si habéis oído hablar de un sistema que se llama VirusTotal, es bastante conocido, contra los antivirus que tenían allí. Y jugamos bastante contra ellos. Sinceramente, estas partes pues, son las más divertidas porque es cuando tú estás pensando en cuál va a ser el siguiente paso que yo doy. Pero ya no solo eso. El juego es que tú das pasos hacia adelante y ellos también. Y ahí es donde viene la siguiente parte. La parte que es la que estamos desarrollando nosotros a partir de ahora. ¿Qué podemos hacer? Hace 2 años dije, todo esto que hemos hecho con el malware, realmente lo que está tocando es un campo de la inteligencia artificial que no hace absolutamente nadie de momento, aunque ya se empieza a hacer, que es testing, probar la inteligencia artificial, encontrar errores lógicos, encontrar errores de seguridad y, por supuesto, encontrar errores de cómo funciona, de su performance, de su tiempo de respuesta, etc. Y empecé a desarrollar un sistema que se llama Enlighten, que sirve para hacer un testing holístico de toda la inteligencia artificial. Y me fui a una convocatoria que había de seguridad en el Reino Unido, pedí financiación y me dieron financiación para desarrollar una prueba de concepto que con suerte se publicará entre hoy y el 2085, pero que yo quiero que se publique antes de que acabe el año porque le hemos metido mucho esfuerzo y mucho cariño. Esta prueba de concepto, cuando la empezamos a diseñar,
la pusimos a trabajar con muchísimos algoritmos de librerías de inteligencia artificial y ya no solamente encontraba los errores lógicos, como era la detección de malware, que era lo que ya habíamos encontrado, sino que dijimos, ¿y qué pasa con el código a bajo nivel? Pues básicamente, en el tiempo de un mes, encontraba exploits dentro del código de bajo nivel de los algoritmos de Machine Learning. TensorFlow, no sé si habéis oído hablar de él, pero es uno de los más importantes de Deep Learning, tiene modificaciones, pero decir, miles de modificaciones diarias que no se prueban. Y esas modificaciones generan bugs y algunos de esos bugs se convierten en clases que pueden ser explotados y pueden servir como puertas traseras, como vulnerabilidades. Y volvemos otra vez al principio, que alguien puede aprovechar esas vulnerabilidades de la IA y entrar en los sistemas y empezar a hacer todo lo que ya os he contado hasta ahora. Detectar eso antes de que se convierta en un problema es súper importante. Y para eso estoy creando esta herramienta. Sí. Si un malware se carga en el programa, está en el LOA, lee el LOA y donde está el malware, borra el malware y se encuentra en la memoria, ¿cómo lo detecta la IA? Sí, la IA necesitaría tener acceso a la memoria, extraer características de la memoria directamente, o sea, necesita tener acceso a nivel de núcleo y una vez has extraído las características, dices que el malware se borra. O sea, sí, porque hay malwares ahora que están creando el momento Fileless malware, ¿no? Se borran. Sí, pero el malware sigue, normalmente lo que hace, y muchas veces lo que hacen es, ¿cómo se diría en español? Enganchar funciones. Es decir, yo cojo funciones del núcleo, meto mi código malicioso y ya ahí, pues por lo menos ya tengo ciertas funciones, ya sean de escritura, de archivos, etcétera, etcétera, que han enganchado. Entonces, en ese momento lo que la IA puede hacer es comprobar esas funciones, ver qué funciones han sido enganchadas o qué funciones han sido redirigidas dentro de la memoria, porque a veces lo que hacen es o meter código o meter su propia función dentro de la memoria y redirigir. Y tratar de detectar ese tipo de modificación a nivel de núcleo. Es una de las opciones, pero evidentemente las IAs no son tan inteligentes como nosotros las hagamos. Muchas veces esas cosas no las van a detectar porque nosotros no contemplamos esos casos. O sea que eso lo tenemos que hacer posta. No va a haber una IA mágica que te lo haga, evidentemente. Pero, por ejemplo, eso sería una opción. Es que lo estuve viendo y estudiando. Claro, si tú lo metes en la carga del fichero y cuando llegas a leer el fichero, lo borra. Sí. Y luego ya lo ejecuta en memoria, ya. Pero muchas veces, bueno, lo que se hace ahora con análisis forense de memoria RAM o con análisis online de memoria RAM es ir directamente a la RAM. Entonces, siempre que un programa se ejecute, siempre tiene que estar en RAM. Si estás observando la RAM, podrás detectarlo, pero es muy caro. Es muy caro estar manipulando la RAM porque está ralentizando todo el ordenador. Entonces, tienes que tener un pequeño balance entre lo que quieres detectar y lo que quieres manipular. Y siempre lo que tratas de hacer es generar. Yo tengo una idea en mi cabeza, yo espero que algún día lo pueda hacer, que yo lo llamo la profilaxis del software. Que básicamente es que tú coges cualquier programa, lo envuelves dentro de un entorno, o sea, tú tienes los procesos ya tienen su memoria virtual, tienen su sistema pues eso, de entrada-salida, hilos, etcétera, que le da al sistema operativo, y aparte metes un agente dentro del propio proceso que está escuchándolo y que tiene ya un sistema de detección de Machine Learning que va a estar todo el rato vigilando el propio proceso y está dentro o del mismo hilo o en un hilo paralelo que se ha generado con el proceso. Y ese sistema es como autocrítico. Está tratando de descubrir si hay alguna función del propio software que no está haciendo lo que tiene que hacer. El problema es que esto es difícil de diseñar y consume muchos recursos, por lo tanto solamente se lo pondrías en determinados procesos de los que no te fías. Y tratas con eso de detectar el tiempo de ejecución en tu propia máquina si hay algún sistema que no se comporta como debe y es el propio proceso el que se detecta a sí mismo como malicioso. Entonces es una de las cosas que tengo en mente, pero todavía no empecé ni a desarrollarlas porque estoy todavía viendo por dónde empezar. Es divertido, es bonito. Bueno, entonces tenemos los sistemas estos que pueden probar los algoritmos de Machine Learning, ¿vale? La pregunta es, ¿y ahora qué? Y aquí es donde viene lo que estoy empezando a hacer y lo que quiero hacer en el futuro, que lo llamamos la coevolución. Nosotros tenemos un sistema de detección y un sistema de evasión, y los dos se van a enfrentar.
Y eso lo que va a generar es pasos que el sistema de evasión o el malware o los adversarios puedan dar que nuestro sistema de Machine Learning no sea capaz de detectar. Eso nos dará más información y nos permitirá mejorar los sistemas. Pero, a la vez, esto está bien cuando las modificaciones son incrementales. Es decir, se generan unas variantes o cosas así. Si ellos hacen un paso disruptivo, un paso que sea un ataque de día cero, evidentemente no lo vamos a poder detectar porque eso está fuera de nuestra coevolución. Pero es un paso que por lo menos nos ayudará a quitar ataques incrementales, que es lo que más se utiliza actualmente en el tema del malware. Bueno, ya os he estado dando la charla durante un buen rato. Para concluir, los antivirus están muertos, más o menos. Como podéis ver, se puede jugar mucho con ellos, se puede aprender mucho de ellos. Se necesitan nuevos métodos y se ha utilizado durante mucho tiempo, hasta ahora, la inteligencia artificial para detectar malware. Y la inteligencia artificial, tanto como para detectar como para atacar, es un sistema bastante potente, pero limitado. Por eso es importante que en el futuro todos los sistemas que se creen de inteligencia artificial, ya no solamente para malware, sino en general, sean debidamente probados y sean debidamente verificados. ¿Se puede? Es lo que estamos investigando. Habrá limitaciones como siempre, pero poco a poco iremos descubriendo más. Así que muchas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya gustado la charla. El que me quiera contactar, ahí tenéis mi Twitter y mi correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, y luego todavía tenemos tiempo para preguntas. El que quiera ganarse unas Wolfes, por favor, adelante. ¿Los? ¿Me puedes extender las siglas? Porque es que a veces los tengo distintos. Sí. Bueno, la mayoría están basados en agentes. Basados en sistemas autónomos más sofisticados que los clásicos. Y eso de siempre depende mucho de cómo prepares tú tanto la IA de detección para todos los sistemas de intrusos, como luego la respuesta que vayas a hacer. Si la respuesta se enfoca mucho en el sistema operativo y trata de mantener que la memoria del sistema operativo esté protegida, parar un software, etcétera, etcétera, bien. Si el malware puede incluso encontrar una vulnerabilidad en los sistemas de respuesta y entrar, pues sigues teniendo un problema. ¿Es un buen paso? Evidentemente, todos los pasos son importantes, pero tienes que tener en cuenta que el adversario dará otro paso hacia adelante y tendrás que estar preparado. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias. ¿Más? No tengáis miedo. Si yo, bueno, a lo mejor es que queréis un café, que yo también lo entiendo. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y... Pues muchas gracias por asistir y ahora a las 12 tenemos una charla de Juan Bacharolo, que nos viene a hablar de la seguridad web.